Canal C, 15 años. Estamos con vos. ¿Qué tal? Buenas noches, bienvenidos a Posta una vez más. Mi nombre es Juan Bernaus, junto con Diego Marconetti vamos a tratar de comprimir una semana que cada vez, pese a que estamos de vacaciones en verano, donde todos debemos estar más distendidos, cada vez se genera más información, comenzando, Diego, no sé si coincidís, con la preocupación ya que es el incremento constante de casos de COVID. Ya el turismo es inmanejable, los chicos en la fiesta en las playas, los chicos en las fiestas ilegales. Ahí cuando veníamos acá al canal, escuchábamos en la dormida en Córdoba, otra fiesta ilegal. La dormida tenía pero no hace falta que sean fiestas ilegales, ¿eh? No bueno, una fiesta que... Buenas noches a todos, antes que nada. Bienvenido a Posta. Hola, Juan. Ahora te saludo bien. No hace falta que sean ilegales. Si hace un ratito acaba de terminar en la plaza de Villa del Libertador una fiesta que debe haber habido unas 1000 personas en la plaza, convocada, sí, convocada por el centro vecinal, que está muy relacionado al gremio de la basura, el Surbac, repartiendo juguetes ahí a los chicos, fácil. En la plaza de Villa del Libertador. En la plaza de Villa del Libertador. Hace un ratito, por eso te digo, por lo menos 1000 personas. Estaba viendo las fotos, era impresionante la cantidad de gente que había. Un día que ya volvimos a superar los 13.000 casos en Argentina y volvimos a superar los 900 casos en Córdoba, en una curva que creo que la semana que viene la vas a poder tener más dibujada. No, porque la venís siguiendo. La semana que viene. Hoy no estaba tan marcada. Claro, pero ya empieza a subir 13.000 casos de nuevo. O sea, ya es rebrote. Exactamente, 13.000 y 900 casos en Córdoba. 900 casos en Córdoba. ¿Te acordás que cuando hablábamos que en los momentos más complicados estábamos en 1.500, pero nuevamente es una curva que empieza a subir? Sí, las autoridades le van a decir que no es tan preocupante porque todavía hay pocas camas de terapia intensiva. Sí, bueno, pero justamente fue la excusa que se tomó en marzo, era decir, bueno, no, vamos a cortar cuando no hay casos, vamos a hacer una cuarentena dura cuando no hay casos, justamente para preparar el sistema. El sistema estuvo al borde del colapso. Y otra cosa, también digo, si querés seguir tirando títulos de lo que pasó, el nuevo aumento de combustible. Bueno, vamos a tratar de eso. Ya lo tratamos la semana pasada, el aumento de combustible, vos lo hiciste con todo el detalle, cómo fue aumentando en todos los meses hasta llegar a este último, que ya quedó viejo. Claro, la semana pasada lo comentábamos con Benedor, ya quedó viejo. Bueno, vamos a hablar de Victoria Donda, vamos a hablar de los indultos que están ahí administrando, manejando algunas voces relacionadas a kirchnerismo, y vamos a hablar de lo que le preocupa a todo el mundo, que es la economía, en definitiva. Por eso le hemos convocado al diputado Fabio Kessler, diputado nacional. ¿Cómo anda? Buenas noches. Buenas noches, un gusto estar con ustedes hoy. Muchísimas gracias. Bueno, lo llevo un poquito a la agenda del día. Le queríamos preguntar, ¿qué les pareció las palabras o las definiciones de Bernie, que se comparó la juventud de él, que en su época ellos estaban en la trinchera de Malvinas, y ahora los chicos no pueden pasar ni siquiera un día sin asistir a una reunión ilegal o una reunión masiva en la playa? Son una definición, una comparación que implicar por qué. Porque si hay algo que un hilo conductor que empieza a asemejar muchos episodios de la historia argentina, es la falta de parte del Estado, de un sentido planificador y prospectivo, que termina en un fracaso en que la sociedad un día advierte que los discursos son insuficientes para enfrentar los problemas y que los problemas requieren, aparte de una etapa analítica y aparte de una comunicación cuidada, instrumentos adecuados de parte del Estado. En el caso de esta pandemia, los instrumentos adecuados tienen que ver con el testeo masivo, con la segmentación de actividades, con el entrenamiento del personal sanitario y no sanitario relacionado a las situaciones de dificultad en esta situación sociosanitaria, que no es exclusivamente sanitaria. Lo que estaba tratando de decir el diputado involucra las áreas del Estado. Entonces, evidentemente, prosiga, por favor. evidentemente el discurso épico
es insuficiente para resolver un problema que tiene de base, digamos, la necesidad de conocimiento científico, de actitud prudente, de búsqueda de consenso y de capacidad institucional. Entonces es muy poco feliz, porque en aquel momento también habría que recordarle a Bernie que el voluntarismo y la presencia de nuestros jóvenes en las trincheras no fue suficiente para obtener un buen resultado. O sea, esa épica es una épica hueca. Sí, una épica aparte que... Jerarquización. y una épica cuyos resultados estuvieron a la vista, ¿no? Con un desastre bélico, un desastre en el país y que sirvió lo único positivo para que terminara la dictadura militar. Y claro, porque se apela, todavía consumimos una emocionalidad, esto mismo pasa todo el tiempo, y no es, lamentablemente hay que decirlo, no es un patrimonio de una sola fuerza política. Nosotros precisamos incorporar a la política un nivel de racionalidad más alto, y la verdad es que esto solo va a ser posible si la ciudadanía elige crecientemente, con la diversidad del caso, pero a referentes políticos que sean capaces de sostener un discurso de racionalidad, de cómo se aplican los recursos, de cómo se enfoca el conocimiento, de cómo se estructura la relación entre el Estado y la sociedad. Todo lo que esté por afuera de eso, toda la fanfarria, todas las consignas, todos los eslóganes, nos restan porque nos sacan el foco de los problemas reales. Keklas, lo hemos convocado esta noche para que nos profundice un tema una frase, un concepto que usted bien ha mencionado. Estamos destruyendo, o se sigue destruyendo, la burguesía barrial. Cuando usted dice burguesía barrial, ¿a qué se refiere? Mire, no se puede hacer política económica si no se conoce la estructura económica con la que uno trabaja. En la Argentina, el 75% de los empleos privados los generan empresas de menos de 20 trabajadores. O sea, eso no es así en todo el mundo. En otros lugares la estructura económica está basada de otra manera. Lo cierto es que nosotros... Bueno, ahí estaba... Los agentes económicos son nuestros vecinos, ¿no? ¿Me escuchan? Sí, pero ahora sí. ¿Me escuchan? Ahora sí. Hola. Ahí está. No, que decir que los agentes económicos que nos resuelven nuestra agenda social son nuestros vecinos, ¿no? Es el sodero que tiene contratada a 4 choferes y 4 personas que bajan los sifones, es el señor que tiene el reparto de fiambres a la vuelta de casa, es el taller metalmecánico, que son de 15 empleados. Ahí en Córdoba, esta burguesía radial, por suerte para ustedes, es muy abundante. Sí, claro. Y yo sostengo que nosotros hacemos política económica sin un adecuado conocimiento de nuestra estructura económica. Entonces hacemos como si fueran todos Changuito Corporation, pero la verdad es que Changuito tiene un problema fenomenal porque le cuesta una enorme cantidad de tiempo y esfuerzo administrar su relación con la FIP. Cuando le va bien y quiere contratar a alguien más, tiene miedo de que le haga un juicio. Está en conflicto porque tendría que mudarse de donde está al parque industrial porque ya tiene algún volumen y no tiene un banco que le financie el traslado. Y entonces está en conflicto a veces con su vecino porque eso se instaló ahí cuando era periférico y ahora es un barrio residencial. Entonces, ¿qué pasa? Yo tengo la sensación de que nuestros presidentes de Banco Central, nuestros ministros de Economía, de todas las fuerzas políticas, hacen política económica en abstracto. Y nosotros precisamos un nivel de ajuste en eso, porque tenemos un capital, que es nuestro capital emprendedor, que estas empresas de las que estoy hablando, en un altísimo porcentaje, fueron creadas por nuestros abuelos o bisabuelos inmigrantes, son empresas familiares, que el capital que tienen, que a veces es millonario en dólares, ¿no? Es 4 o 5 millones de dólares, 3 millones de dólares de activos, etcétera, es el producto del esfuerzo de 2 o 3 generaciones familiares. Y entonces me parece que la incomprensión de ese activo que tenemos y de esa potencialidad hace que nosotros hagamos política económica desenfocada.
Yo creo que en nombre de la justicia social, algunos, y en nombre del mercado, otros, y en nombre de tantas cosas, hemos castigado muy Bueno, fuerte a lo que yo he denominado la burguesía. Hola, sí, ahí se perfecto, escucha. justo se Perdón. normalizó. Redondeo, que es muy importante no solo por el valor en sí, en términos de productividad y competitividad, sino porque son los únicos que pueden emplear a nuestros sectores vulnerables, porque las grandes corporaciones que son indispensables que existan en el país, para aumentar nuestro perfil exportador, etcétera, etcétera. Bueno, vamos a interrumpir la comunicación. Le agradecemos Yo muchísimo. digo, hay que hacer buena política económica, pero un punto a hacer buena política económica es conocer nuestra estructura económica real y hacerla para Argentina y defender esta burguesía barrial y calificarla y mejorarla y proyectarla, digamos. No es solo, porque seguramente hay buenos y malos empresarios en este sector, pero tenemos que tratar de que puedan conquistar el comercio exterior, incorporar tecnología, mejorar. Precisamos no sustituirla, sino mejorarla. Ketlas, y en ese sentido digo, y le pido por favor que sea un poquito más puntual en la respuesta para que no se estire tanto y sobre todo por los problemas de conexión. 3 medidas a tomar ya para favorecer a esa pequeña burguesía o esa burguesía local que usted hace referencia. Las 3 medidas a tomar. El régimen fiscal y el régimen laboral para empresas de menos de 10 trabajadores debería ser totalmente distinto al régimen general. Esas son 2 grandes medidas con un enorme esfuerzo de parte del sector público porque probablemente tenga que a corto plazo resignar recursos. Esas son 2 importantes. Y después, una tercera gran medida es que en todas las cadenas de valor hay actores dominantes, que no queden presos de sectores dominantes en sus cadenas de valor, que ya sea como proveedores o como clientes dominantes, le impongan reglas que sean contrarias a una competencia razonable, digamos, ¿no? Esto pasa mucho con las grandes cadenas de supermercados o con los proveedores cuasi monopólicos de materia prima específica. Muchísimas gracias, Keila. Gracias por su tiempo. Un abrazo muy grande. Le agradecemos acá a la gente de Córdoba, de Posta, por estar. Gracias. Les agradezco mucho esta conexión. Un abrazo. Por favor. O sea que es interesante por 2 cosas. Lo escuchaba y se me venían a la memoria. Quiero cerrarle algo. Dale. Para que la gente, para ver si yo creo que no lo entendí por eso, pero quiero que el televidente lo termine de entender. Cuando él habla de la burguesía barrial, es el negocio del barrio. Sí, el taller. La farmacia, el almacén, el que la atiende el dueño, generalmente el dueño que tiene quizás 1 o 2 empleados. Esa persona, hace 10 años, recibió un capital, un préstamo, una herencia, algo, se puso el negocio. Hoy, 10, 15 años después, el negocio no creció. Bueno, por eso, ahí déjame un punto para que tratar de comprender dónde. Hay una cuestión que es interesante. Vos hablabas del préstamo. Generalmente, para esa escala comercial no hay préstamos. El préstamo específico para eso es el que podés acceder vos y yo, que son préstamos personales, altísimas tasas. No hay créditos productivos para esa baja escala. O los hay muy pocos. Por ahí hay algunos programas provinciales que sirven para estimular el crecimiento de esa microeconomía, que es muy importante. ¿Y sabes por qué, Juan? Cuando empieza a haber algún aire de reactivación, es la que primero da trabajo. El otro problema que me parece que es interesante, lo que marcaba Ketlas, es el tema del empleo. Para esa persona, tomar un empleo es un riesgo gigante. Porque primero, pagar un sueldo de 30.000 pesos implica que tengo que poner con aporte y todo 50.000 pesos. Pero aparte el riesgo que hay con la salida de un empleado que te pueda hacer un juicio que realmente quedas en la calle. Y así eso obliga, como todo, a que así esté concentrado una parte importante de la economía en negro. Que el Estado, en vez de tratar de dar herramientas para que eso se regularice, lo que hace es mirar para otro lado, dejar que eso fluya, mantener el status quo, y bueno, y estamos como estamos. Pero ahí estamos como estamos. Ya nos metemos en instantes después del corte con el conflicto del campo. Interesante, hay novedades de último momento. Se anunciaron medidas de fuerza. Vamos a tratar
de ser puntuales y vamos a ver cómo se van a desarrollar estas medidas que van a tener a Córdoba otra vez como el corazón de la protesta y el corazón de la queja. Ya vamos a ir con eso. Pero antes, lo adelantábamos al comienzo del programa, ahora lo vamos a profundizar. Esta semana se escucharon varias voces. La última es la de Zaffaroni, el ex ministro de la Corte Suprema de Justicia, el doctor Eugenio Zaffaroni, que hablaba de la posibilidad que tiene el presidente de indultarlo al ex vicepresidente Amado Boudou, porque no era un juicio o un proceso en el cual se lo había condenado del todo claro. ¿Cómo comenzó todo eso? Ya viene desde hace varios años, pero esta semana se profundizó con Eve de Bonafini, que decía esto. Porque si no, no es posible que haya presos políticos o políticos presos. ¿Y sabe qué va a pasar? Ellos van a meter presa a Cristina para que Cristina no se presente en las otras elecciones. Van a hacer de todo. Y el presidente, el señor presidente, tiene que mirar un poquito lo que decimos y escucharnos. Que no queden nubilados con los aplausos del aborto y con los aplausos de la vacuna y con los aplausos de las casas que van a hacer y con los aplausos. No, señor presidente, tantos aplausos no son buenos, porque también hay cosas muy graves y muy malas. No puede haber presos políticos en esta patria, o políticos presos, porque así estamos dejando que también un día se la lleven a Cristina. ¿Y qué vamos a hacer? Ya se la van a llevar a Cristina, ¿y qué vamos a hacer? No terminó ahí, no solamente Pero se escuchó... es lindo el detalle, políticos presos, sí, y de hecho, José López, en todos los uno de países del ellos, mundo hay políticos Jaime. presos. Bueno, pero ellos están convencidos del lawfare. Quien terminaba o que continuaba esta serie de testimonios es, en un brinde de fin de año, Milagro Salas, que también pedía libertad para todos los compañeros, obviamente. Quiero brindar por todos los compañeros y compañeras que estuvieron luchando en el transcurso de casi 5 años por la libertad de todos los presos políticos de Latinoamérica. Agradecer también a muchas compañeras y compañeros que fueron leales al movimiento nacional y popular. Agradece a todos los compañeros que hace 5 años que Claro, están bancándola en la cárcel. Hubo una movida, viste, esto. antes de las fiestas, de un grupo que se fue a manifestar en tribunales pidiendo la libertad de los presos políticos. El tema es, bueno, ¿qué va a hacer Alberto? ¿Vos te acordás que en campaña hay un tuit que dio en campaña Alberto Fernández diciendo que él no iba a indultar a ninguno de los presos sobre los que se reclama libertad? Y hoy el senador nacional Oscar Parrilli, que es, cuando habla Parrilli, se supone habla que Cristina, está hablando Cristina. Dejó de lado la posibilidad de que se avance en un indulto, porque eso implica el reconocimiento del delito. Está bien, esa es la posición, hoy lo escuchaba también a Freneda, creo que en Cadena 3, que decía pero por no, eso. que hay un proceso tan malo que Entonces puede lo que decía derivar en Parrilli, presidente exactamente, lo que en decía términos. Parrilli es, bueno, hay que seguir los caminos en la Corte Suprema, que es la que tiene que dar en última instancia, dar la sentencia en firme, tanto del caso de Boudou como los otros, y después en todo caso ir a la Corte ¿Para qué Interamericana. trajimos esto? Es para que se dé cuenta dónde está la agenda del gobierno hoy. En nada que pueda modificarle la vida a los argentinos, en nada que sinceramente modifique la vida. ¿Cómo sería? Mejorar las condiciones para que las empresas puedan contratar gente, como recién estábamos escuchando a Keklas, mejorar la gestión en la distribución de las vacunas, que no se pierdan 400 dosis de una vacuna que únicamente, en el único lugar en el mundo, el único organismo que la autorizó es la ANMAT, que es la vacuna de la Sputnik. Así que mejoremos esa gestión para mejorarle... Pero ¿por qué haces el detalle de eso? Si acá mismo hemos puesto médicos diciendo que eran seguras. No, estoy diciendo que no se hace, pero el único organismo en el mundo que autorizó la Sputnik es la ANMAT. Bien. Nada más. Ni los rusos la autorizaron. ¿Entendés? Entonces estamos todos hablando del indulto al expresidente, un expresidente que tenía un domicilio en un médano, que se quiso quedar con una manera de hacer dinero, de fabricar el billete que usted tiene en la mano. Así que, digamos, concentrémonos un poquito en las cosas que importan. En las cosas que importan. No hacemos esto en este programa, le pedimos disculpas si por ahí a Diego lo incomoda, pero... ¿Por qué me incomoda? No, digo, porque no hacemos generalmente esto de barricada, hablar de esta manera con algunos temas, pero
El tema de la reforma de la justicia en el 2021 va a estar en la Bueno, agenda ya de todas las... inclusive se dice que ya hay negociación con el radicalismo para que ingresen en la Corte Suprema Gil Lavedra y Pichetto. Nos vamos a la pausa, en instante el conflicto del campo. Otra vez vuelve todo. Nos vemos. Horizonte Informa. Informamos a nuestros asociados que continúan las adjudicaciones de vivienda en la fracción San Ignacio de Horizonte, ubicada al suroeste de la ciudad, próximo al Instituto Técnico Renault. En esta fracción, con importantes accesos e imponente vista a las sierras, se construirán 328 nuevas viviendas sociales y además se ejecutarán obras de red de energía, red de agua, red interna de cloacas con derivación domiciliaria y espacios verdes y comunitarios. Decidite, una de esas viviendas puede ser la tuya. Para más información, asesorate llamando a los teléfonos 425-7060 o 153-030-114 o bien visitando nuestra página web www.coophorizonte.com.ar. Horizonte, los pies sobre la tierra. Cuidemos lo esencial para la vida. Hagamos del consumo responsable un hábito de todos los días. Con el agua no se juega. La cuidemos entre todos. Aguas Cordobesas. La Agencia Córdoba Turismo presentó su innovador catálogo de experiencias para disfrutar este verano. Es muy fácil utilizarlo. Ingresá a la web www.cordobaturismo.gov.ar. Hacé clic en Catálogo de Experiencias. Recorre las diversas propuestas y elegí la que más te guste. Al final de cada contenido, encontrarás una vía directa de contacto para enviar un mensaje por WhatsApp al prestador habilitado que ofrece la actividad. Ya estás en contacto para contratar el servicio. Así de fácil. Córdoba continúa preparándose para que quienes nos visiten disfruten de un verano reparador, placentero y seguro. Agencia Córdoba Turismo, Gobierno de la Provincia de Córdoba. Este es un verano distinto. Vamos a estar más tiempo en nuestros hogares y seguramente vamos a usar más nuestros electrodomésticos. Para que todos los cordobeses tengamos un verano saludable, cuidemos la energía. Por ejemplo, usando el aire acondicionado a 24 grados. Estar más tiempo en casa también es una buena oportunidad para ser eficientes en el uso de la energía. EPEC, para seguir creciendo juntos. Recibí las fiestas con tu casa renovada. En Ferrocons conseguí todo lo que necesitas: cerámicos y porcelanatos, sanitarios, griferías, aberturas y mucho más. Con la mejor financiación, planes largos con Cordobesa, Banco Hipotecario, ahora 12 y ahora 18. Además, aprovechá y comprá desde la comodidad de tu casa. Ferrocons, construir es posible. En un año muy especial, logramos estar más juntos que nunca. Pusimos todo nuestro esfuerzo para llevar a cada hogar la información precisa en el momento oportuno. Porque teníamos la convicción de que a través de nuestros contenidos podíamos mantenernos conectados. Por eso queremos agradecerte. Gracias. 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 Gracias por estar cerca. Gracias. Gracias. Gracias por estar cerca. Gracias por elegirnos. Felices fiestas. Hormibloc, 40 años de un nombre estampado con hormigón bueno, del que resiste cualquier crisis, que se mueve un poco, pero que jamás se rompe. Feliz cumpleaños, Hormibloc. Sea lo que Dios quiera, y Dios quiera que sigas creciendo junto a Córdoba.
Segundo bloque en Posta, así son las cosas, lo decimos al principio, uno de los temas principales y que tuvo una novedad en las últimas horas tiene que ver con este nuevo conflicto con el campo, en el cual 3 de las 4 entidades que componen la mesa de enlace han dispuesto un paro por 72 horas debido a esta decisión del gobierno nacional de cerrar las exportaciones de maíz. Para hablar del tema está Gabriel Rademacher, vicepresidente de CRA. ¿Cómo anda? Buenas noches. Hola, muy buenas noches, ¿cómo les va? Muchas gracias por este contacto. No, por favor, estamos ansiosos, sobre todo los cordobeses, para escuchar las últimas novedades, si es que hay alguna. Bueno, las últimas novedades son estas que comentaban ustedes recién. Se ha llegado al acuerdo, al convenio de ir a un cese de comercialización a partir del próximo lunes, desde las 0 horas del próximo lunes hasta las 24 horas del miércoles, cese de comercialización de granos. Las entidades que se suman no es la mesa de enlace completa, sino Coninagro no se sumó, ¿verdad? Coninagro no se ha sumado en esta oportunidad, respetando un poco la independencia que tiene cada una de las 4 entidades. Estamos volviendo al viejo conflicto del campo y el gobierno, que no nos hizo para nada bien como país. Lamentablemente yo creo que no hemos salido nunca de ese conflicto. Esa es la gran preocupación que todos tenemos. Hay un sector importante del gobierno nacional que ha quedado plantado en ese conflicto del 2008, no ha terminado de digerirlo y tiene una visión, si se quiere, marcadamente ideologizada de la relación con el sector productivo agropecuario. A pesar de que se está en un marco de diálogo, en un espacio propuesto por el propio gobierno, esto es en el Consejo Agroindustrial, a donde se está planteando la necesidad de un incremento importante de las exportaciones agroindustriales como un generador de ingreso de divisas y generación de puestos de trabajo que tanto necesita este país. Bueno, el gobierno, a pesar de estar dentro de ese marco de diálogo, responde con este cierre imprevisto de exportaciones de maíz que sin lugar a dudas no tiene ningún asidero técnico. El argumento del gobierno de Rademacher es que con esto previenen el alza en los precios en los alimentos, básicamente en la carne, en los porcinos, en las aves. ¿Qué tiene de cierto eso? ¿Cuánto impacta el maíz en el precio de góndola, del pollo, del cerdo, de la vaca? En realidad el mayor impacto que hay en todos los alimentos es el impositivo. De modo que si realmente se quisiera proteger y hasta abaratar el costo de los alimentos, habría que empezar a ver ese componente importante. Además, cada vez que se ha aplicado este mecanismo de cierre de exportaciones para intentar bajar el costo de los alimentos, cuidar la mesa de los argentinos, como tanto le gusta decir al gobierno en este relato, el efecto ha sido exactamente el contrario. A raíz de que se desincentiva tanto la inversión, que termina, al no haber una posibilidad de venta del producto, termina generándose una caída abrupta, tremenda de la producción, hasta el punto de prácticamente desaparecer. Esto ha pasado en casos anteriores con la producción de leche, con la producción de carne, con la producción de maíz y con la producción de trigo, por ejemplo, que fueron 4 productos emblemáticos que fueron seriamente intervenidos en el gobierno kirchnerista anterior. Y en este contexto de aumento de la soja, ¿no invita al productor a volcarse al monocultivo? La verdad que tiene que existir una relación de equilibrio entre los distintos cultivos por una cuestión de sustentabilidad, no solo económica, sino de sustentabilidad ambiental también. El cultivo de maíz es un cultivo sumamente necesario para mantener ese equilibrio que es tan necesario para el suelo, para recoger agua, para mantener el equilibrio químico incluso del suelo. Es un cultivo estratégico no solo desde el punto de vista económico y productivo, sino también desde el punto de vista ambiental, lo mismo que el cultivo de trigo. Pero bueno, este tipo de políticas equivocadas llevó en su momento, por ejemplo, a que el país tuviera que importar trigo. Fíjese que la Argentina es un país que ha tenido en el cultivo de trigo un cultivo emblemático. Bueno, estas intervenciones distorsivas llevaron en su momento a que el cultivo de trigo disminuyera en tal proporción que ni siquiera se pudo llegar a asegurar el abastecimiento interno. Hoy por hoy, la Argentina, en materia de maíz, para ir específicamente
a este hecho puntual, que es el que termina generando este conflicto, el maíz consume unas 15 millones de toneladas para consumo interno, pero estamos produciendo 50 millones de toneladas. Es decir, que triplicamos la necesidad interna. Sin embargo, se usa este argumento, y repito, ideologizado para intervenir de esta manera un mercado que debe funcionar libremente y dentro de ese libre mecanismo de oferta y demanda, abastecer cada uno de los sectores que tienen requerimientos de este cultivo. Rademacher, muchísimas gracias, muy amable. Yo lo único que quería preguntarle, lo estamos cerrando, estamos despidiendo porque lo vemos que también debe estar con otros requerimientos de medios, pero hoy es un día del vaso medio lleno, medio vacío, digo, porque tienen una gran noticia de Estados Unidos con respecto al precio del dólar, de la soja, de 500, creo que 501 dólares. Sí, superó los 500 dólares. La tonelada, están al mismo tiempo lanzando una protesta. ¿Cómo es? ¿Cómo se puede trabajar el campo tranquilo con esto, digamos? ¿Se piensa más en lo que define el gobierno, el precio de la soja a nivel internacional? Mira, nosotros tenemos en materia de soja una realidad muy distinta a la que puede tener un productor norteamericano, un uruguayo, brasileño o paraguayo. Nosotros estamos trabajando con un valor real de soja de 200 dólares por tonelada, porque a esos 500 hay que restarle de entrada los derechos de exportación y después llevarlo a la realidad de un tipo de cambio que es muy diferente al valor oficial. Para adquirir insumos o reponer mercadería, nosotros tenemos que caer en un tipo de cambio que está mucho más cercano al dólar libre que al dólar oficial, de modo que recibimos prácticamente un dibujo de ese valor que reciben competidores directos con respecto a nuestra mercadería, como estos países que citaba recién. Estamos muy desacoplados del resto del mundo. La última, Gabriel, en las últimas horas surgieron versiones en algunos medios nacionales y de periodistas especializados que había negociaciones secretas con el gobierno para tratar de destrabar el conflicto. ¿Ustedes ha escuchado? ¿Tiene alguna información al respecto? Sí, son algunos trascendidos, pero bueno, son tan secretas que a nosotros, productores y entidades de productores, no nos han invitado. Bueno, Rademacher, muchísimas gracias por su tiempo. Muchas gracias a ustedes, un abrazo. Bueno, protestas que comienzan en Córdoba. Córdoba va a ser uno de los epicentros de las protestas de la semana que viene, 3 días en donde no se va a comercializar granos. El maíz. Maíz principalmente. Maíz principalmente, que fue esta decisión del gobierno nacional de cerrar las exportaciones. Medio bajó retenciones a otros productos regionales, viste que fue una medida que intentó, pero bueno, nuevamente el gobierno se mete en un conflicto, ya lo hizo con Vicentín, y ahora nuevamente con esto, con el campo, pero parece que es innecesario. Producimos 50 millones de toneladas, usamos 15. No es necesario aplacar el precio de la carne con este tipo de acciones, pero bueno. Hablando de aplacar precio y hablando del manejo de los dineros, las veredas rojas, hay un político de Córdoba, un radical, se ha tomado el trabajo Javier Vicesares. Javier Vicesares, se ha tomado el trabajo de, más o menos, calcularle cuánto había destinado la municipalidad en pintar de una sola mano todos los cordones rojos. Rojos, amarillos y blancos. Y blancos. Todos los cordones que estamos viendo, principalmente rojos. Calculó en 30 millones de pesos. 30 millones de pesos. Me parece que es un buen dinero como para comenzar con un buen plan de bacheo, que todavía no lo veo. No, ya se inició, 600 millones de pesos. Ay, Juan, pero vos porque... veo. Yo vivo en Hay un pozo... No, si está bacheada, está llena de bache. Hay un pozo que siempre lo tengo, pero alquilado. Cuando vemos por Costanera, pero bueno, pero no me olvido, porque... No, pero sí, las últimas lluvias están haciendo desastre en las calles. ¿Sabes? Si llueve en todo el mundo, salen y bachean. Pero te digo, en Córdoba, a la mala red vial que tenemos, cada lluvia le hace pésimo. Bueno, pero me parece que era prioridad hacer otro tipo de arreglo con ese dinero. Hubo un plan la semana pasada, es más, ayer estuvo el intendente en San Vicente recorriendo, que te cuento un detalle, había avanzado en la calle Solares, que es una de las calles que corren perpendicular a la San Jerónimo, que es la arteria principal de la República, y habían dejado un sector medio así nomás, ¿viste? Ya había avanzado la máquina a la otra cuadra. Bueno, como venía el intendente, le hicieron volver y que terminara de emparejar, entonces ahora arrancó
la máquina que va levantando el pavimento viejo, la fresadora, y después van... Pero habían hecho un desastre. Como iba Yarlora ayer, hicieron volver marcha atrás 600 Por eso millones de hay pesos. que poner a Yarlora a dar vueltas, a darle un auto, que él le dé vuelta. Que él dé vuelta y después vuelva. Y estaría... Otro problema es el tema de la obra en la Plaza España. Obra que el intendente... obra abandonada hace un año. Bueno, no hay que ¿Vos hablar tuviste? ¿Vos te invitó Mestre al asado? No, me invitó Mestre, yo no pude ir al asado. Llevó mucha gente, Mestre, a los asados de fin de año en donde se despedía y mostraba todo, cómo era la obra, todo el techo despejado, cómo entra la luz, acá vamos a hacer esto, acá vamos a hacer aquello. Era el Louvre de Córdoba. Ya estaba el túnel hecho, y seguía avanzando una obra que todos esperábamos, no sé, ahora es contrafáctico, pero si no hubiera ocurrido la pandemia, todos esperábamos que en marzo, abril, Yarlora lo convocara a Mestre y juntos terminen de inaugurar esa mega obra que tenía Córdoba. ¿Cuándo se fue Mestre? En diciembre. ¿Pero qué día? Y el 10, ¿no es? Bueno, el 11 ya estaba parada la obra. El 11 de diciembre estaba parada la obra. Bueno, por eso lo hemos convocado al concejal Esteban Bría. ¿Cómo anda, concejal? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, Diego. Buenas noches, Juan. ¿Cómo andan ustedes? ¿Cómo andas, Esteban? Bien. A ver, yo quiero comprender algo, porque yo lo he tratado de entender al concejal Rodrigo Loredo, por eso también está usted, Bría. ¿Se le ha contratado nuevamente a la empresa que se la multó por no terminar la obra, algo así? ¿Se la multó? ¿O no se la terminó multando? ¿Cómo es el tema? Bueno, mira, la verdad pasa como con muchos temas en esta gestión, son muy poco claros y muy difíciles de entender. Porque si bien muchas veces se dice que algunas gestiones, y de hecho se critica mucho la gestión provincial porque usaba la legislatura como una escribanía, acá el Consejo ni siquiera puede funcionar como una escribanía muchas veces, porque el escribano da fe de lo que ve, de lo que pasa enfrente de él. Acá nosotros ni siquiera podemos ver las cosas. Nos mandan muchas veces proyectos de ordenanza, como el de la obra de Plaza España, donde el Consejo se manifiesta en base a lo que el Ejecutivo dice. ¿Y qué dice ese acuerdo, Esteban? Porque la obra de Plaza España, digo, para recordar un poco, se inauguró en septiembre del 19 el túnel, y en diciembre del 2000... Se habilitó la circulación. Sí, se habilitó. Y en diciembre se hizo como una pre-inauguración que la hizo Mestre antes de irse. La obra tenía un presupuesto de 376 millones de pesos, pero no se sabe cuánto es lo que se lleva pagado. Y después se paró y la gestión actual dijo que se llovía, que estaba mal hecha. Había cuestiones que había que mejorar. Estaba mal hecha la parte del domo, pero no el túnel. No, el túnel no. ¿Qué llegó el Consejo? ¿Qué se dijo? ¿Qué se informó? Bueno, como bien relatan ustedes, esta gestión se cansó de criticar esa obra, aduciendo de que tenía vicios de todo tipo, que se había construido mal, que había vicios estructurales, que se estaba hundiendo, que se llovía, etcétera, etcétera, etcétera. Lo real y cierto es que el contrato que se vencía el 9 de diciembre del año pasado se prorrogó hasta mayo, pero aduciendo esta gestión de que la obra no continuaba por vicios de la obra. Después, mágicamente, se reúnen y mandan un proyecto de ordenanza en el cual pretenden que el Consejo ratifique el estado de la obra, o sea, que el Consejo diga que la obra y que todo lo que hizo el Ejecutivo está bien, y que se autorice al Ejecutivo, a cambiar el destino de parte de la obra y a recontratar a la empresa para terminar. ¿La empresa AMG? ¿Cuál es la empresa, Esteban? ¿AMG? AMG. Lo cual es una incoherencia. A ver, si el Ejecutivo tenía razón y la obra tenía tantos vicios y estaba tan mal hecha como decían, evidentemente no es racional que se vuelva a contratar o que se quiera continuar la obra con la misma empresa que ya hizo las cosas mal. Por el contrario, el pliego habilitaba a cobrarle una multa a la empresa por el incumplimiento de los plazos. Es decir, si la empresa no terminó la obra y hizo las cosas mal por culpa de la empresa, que es lo que decía esta gestión, le tendría que haber cobrado una multa y haberle rescindido el contrato, que a grosso modo es una multa que andaría por arriba de los 70 millones de pesos. Lejos de eso, si la tuvieron parada por voluntad del Ejecutivo, porque es una práctica muy usual
que llega una gestión y paraliza todas las obras de la gestión anterior, dice que estuvieron mal hechas, para que de acá a un año, cuando la gente ya no se acuerde quién inició la obra o quién hizo qué cosa, la pueden inaugurar como propia. Es decir, acá tiene que haber culpa de alguien y alguien tiene que ser responsable de que la obra estuvo un año parada. Si fue la empresa, hay que aplicarle la... ¿Y se la va a multar, Esteban? ¿Cómo? ¿Se la multa a la empresa? Pero claro, el pliego preveía una multa de 300.000. ¿Pero la municipalidad se le está aplicando la multa? ¿Cómo, perdón? ¿Se le está aplicando la multa a la municipalidad en lo que le mandan a ustedes al Consejo? ¿Dice, le vamos a cobrar a MG por incumplimiento 50, 100 millones de pesos? No, no hay nada de eso en el... ¿Y qué dice el acuerdo? ¿Cómo? ¿Y el acuerdo entonces qué dice? No, simplemente es muy cortito lo que mandan. Mandan un informe hecho por el propio Ejecutivo, donde habla de filtraciones y algunos detalles de la obra que la verdad no se puede ver la magnitud. Puede ser que se rompió un pluvial porque alguien lo pisó y hay que cambiarlo, o puede ser una cosa más grave, o puede ser una filtración porque entra agua por un vidrio cuando se llueve. Lo real y cierto es que el pliego preveía una multa de hasta 300.000 pesos diarios por el incumplimiento del plazo total de los trabajos. Si la interrupción de los trabajos fuera culpa de la empresa, hay que aplicarle esa multa. Ahora, si la obra estuvo paralizada por una decisión unilateral de la gestión, ya sea porque decidió hacerlo, porque quiere inaugurarla después como propia o por negligencia de la gestión, digo, algún funcionario tiene que responder porque esto a la ciudad le va a costar plata. Porque lo que falta hacer de la obra, la empresa va a exigir... ¿Cuánta plata sabe más o menos, Bría, cuánto dinero le va a costar a la municipalidad ahora terminar esta obra? Y la verdad que no, porque no se sabe cuándo se va a terminar, qué es lo que va a pedir el Ejecutivo, porque nada de eso está en la ordenanza ni en el acuerdo. Es decir, simplemente piden que el Consejo diga que todo lo que hizo el Ejecutivo está bien, sin saber exactamente qué hizo, y que se lo autorice a cambiar el uso y a recontratar a la empresa para hacer algunas otras obras. Es más, habla de la obra de Plaza de España y de obras complementarias, es decir, básicamente quiere un cheque en blanco sin responsabilidad por lo que hizo para atrás ni por lo que vaya a hacer para adelante, pero como la obra además tiene redeterminación de precios, no sabemos cuánto nos va a costar. Lo que sí les puedo decir que todo este tiempo que la obra permaneció parada, el costo se incrementó y eso lo vamos a tener que pagar todos los vecinos. El domingo pasado, no el anterior, en La Voz del Interior, le hicieron una entrevista al secretario de Desarrollo Urbano de la Municipalidad y ahí decía que a la empresa se le reconocían 50 millones de pesos, o sea que la Municipalidad iba a poner 50 millones de pesos en concepto de deuda de la Municipalidad con la empresa y 125 millones de pesos más para terminar la obra, o sea 175 millones de pesos. Eso ustedes no lo tenían ese dato. No lo está tenemos. Oficializado. Y tampoco creo que alguien pueda dar con tanta certeza los números, porque los costos... Pero lo que está diciendo el concejal, no lo quiero interrumpir, concejal, pero lo que está diciendo es que primero si una empresa corta la obra, tiene una multa de 300.000 pesos por día. Esa multa, ¿a cuánto se llegó? ¿Cuánto fue el total de días interrumpidos? Después, ¿se le va a cobrar esa multa? ¿Cuánto? ¿Cuándo? ¿Cómo se le va a cobrar? No solamente no pasa eso, sino que se le está pagando dinero extra para que esa misma empresa que no cumplió con la obra la reanude y la termine. Y se le está pagando, además, la Municipalidad le está reconociendo lo que decía esa nota, que la Municipalidad le reconoce una deuda, no solamente que no le cobra la multa, sino que le reconoce una deuda de 50 millones de pesos. Lo cual lleva a hacer un análisis bastante simple, y es que lo que dijo la Municipalidad en la primera etapa no era del todo cierto, ¿no? Porque si no, no tiene ningún sentido lo que están haciendo ahora. Lo que está claro es que toda la deuda y todo lo que venga después tiene un costo que se incrementó muchísimo durante todo el tiempo que la obra estuvo parada, y es una pena que haya sido por culpa del Ejecutivo y no de la empresa. Si reitero, si es culpa de la empresa, el Ejecutivo debería haberlo multado, y si no, y si es culpa de la empresa y no la multan, también está actuando mal el Ejecutivo. Es decir, todos los caminos nos conducen a un manejo poco claro y poco adecuado para la finanza de la ciudad.
Bría, muchísimas gracias por su tiempo. Un abrazo muy grande. No, muchas gracias a ustedes y buen comienzo de año. Gracias. Gracias, igualmente. Bueno, nos vamos a la última pausa. Briches. Le agradecemos, Briche, qué ropita que tenemos. No, impresionante. La camisa que tengo hoy. La camisa que tengo hoy. el muy envidiada por mucha gente acá. Sí, muy linda camisa. Ya le vamos a decir dónde es. Vayan a Briches. Muy buenas las promociones que continúan este verano en Briches. Hoy vi muchísima gente en el local. En serio, me puso muy bien porque me atendieron bastante después. Pero bueno, nos vamos a la pausa. Ya volvemos con el último bloque de posta. Horizonte Informa. Informamos a nuestros asociados que continúan las adjudicaciones de vivienda en la fracción San Ignacio de Horizonte, ubicada al suroeste de la ciudad, próximo al Instituto Técnico Renault. En esta fracción, con importantes accesos e imponente vista a las sierras, se construirán 328 nuevas viviendas sociales y además se ejecutarán obras de red de energía, red de agua, red interna de cloacas con derivación domiciliaria y espacios verdes y comunitarios. Decidite, una de esas viviendas puede ser la tuya. Para más información, asesorate llamando a los teléfonos 425-7060 o 153-030-114 o bien visitando nuestra página web www.coophorizonte.com.ar. Horizonte, los pies sobre la tierra. Cuidemos lo esencial para la vida. Hagamos del consumo responsable un hábito de todos los días. Con el agua no se juega. La cuidemos entre todos. Aguas Cordobesas. La agencia Córdoba Turismo presentó su innovador catálogo de experiencias para disfrutar este verano. Es muy fácil utilizarlo. Ingresá a la web www.cordobaturismo.gov.ar. Hacé clic en Catálogo de Experiencias. Recorre las diversas propuestas y elegí la que más te guste. Al final de cada contenido encontrarás una vía directa de contacto para enviar un mensaje por WhatsApp al prestador habilitado que ofrece la actividad. Ya estás en contacto para contratar el servicio. Así de fácil. Córdoba continúa preparándose para que quienes nos visiten disfruten de un verano reparador, placentero y seguro. Agencia Córdoba Turismo, Gobierno de la Provincia de Córdoba. Este es un verano distinto. Vamos a estar más tiempo en nuestros hogares y seguramente vamos a usar más nuestros electrodomésticos. Para que todos los cordobeses tengamos un verano saludable, cuidemos la energía. Por ejemplo, usando el aire acondicionado a 24 grados. Estar más tiempo en casa también es una buena oportunidad para ser eficientes en el uso de la energía. EPEC, para seguir creciendo juntos. Recibí las fiestas con tu casa renovada. En Ferrocons conseguí todo lo que necesitas. Cerámicos y porcelanatos, sanitarios, griferías, aberturas y mucho más. Con la mejor financiación, planes largos con Cordobesa, Banco Hipotecario, ahora 12 y ahora 18. Además, aprovechá y comprá desde la comodidad de tu casa. Ferrocons, construir es posible. Hormibloc, 40 años de un nombre estampado con hormigón bueno, del que resiste cualquier crisis, que se mueve un poco, pero que jamás se rompe. Feliz cumpleaños, Hormibloc. Sea lo que Dios quiera, y Dios quiera que sigas creciendo junto a Córdoba. Último bloque de posta y como siempre nos dedicamos a este espacio a hablar no de lo que está pasando en esta semana o la agenda del día, sino pensar un poquito lo que viene a futuro. Pero antes, y gracias al acompañamiento del Consejo Deliberante, esta noticia.
Estamos aquí recorriendo las instalaciones de lo que va a ser la futura sede del Consejo Deliberante. Venimos a recorrerlo con un grupo importante de concejalas y concejales. Bueno, y con Diego Peralta, nuestro arquitecto de cabecera, que estamos llevando adelante la última etapa del trabajo preliminar para terminar esta obra que es tan importante, tan esperada, en un lugar realmente que entendemos y estamos convencidos que se va a levantar a partir de esta obra. Es la segunda parte de un informe que están desarrollando los ingenieros y que como primera parte dieron como conclusión de que es mucho más favorable la remediación que una demolición total y una reconstrucción. Vamos a tener la estación del ferro urbano aquí atrás, vamos a tener un espacio público, un espacio verde al lado del Consejo, un marco ideal para este futuro Consejo Deliberante. No había visto las imágenes antes del Consejo Deliberante. ¿Grande? Sí, sí, es impresionante. Lo que está hecho es impresionante. Lo estuve recorriendo el sábado ¿Y no se hizo nada? Y ¿Hace cuánto que está parado eso? Desde 2008, mayo del 2008. 12 años, casi 13. Sí. ¿Y eso lo iban a tirar abajo? Sí, lo querían tirar abajo para hacer una plaza. Eso fue lo último que había anunciado Mestre. Bueno, eso era lo que pasó lo con que dijo Mestre. Urias, pero vamos adelante. Roxana, ¿cómo anda? Buenas noches. Roxana Bassi es una ingeniera en telecomunicaciones, especialista en... Porque ha creado un juego ella y ha armado, junto con sus alumnos y gente con la que se cruza, un juego que le propone armar escenarios a futuro. Dentro de esos escenarios futuros, uno de lo que surgió fue el tema de una catástrofe. Ah, mira. Entonces dijeron, pues catástrofe, joder, ¿cómo van a hablar de eso? Si en el futuro va a pasar algo de eso, bueno, la estamos viviendo ahora con la pandemia. Y de las otras cuestiones por las cuales le hemos traído para hablar es... El futuro nos va a tener hiperconectados. Sí, ¿no? Nadie puede hoy hacer una vida offline. Nadie. Hoy teletrabajo, celulares, tarjeta de crédito. Bueno, esa vida que viene online el día de mañana o la vida que vamos a profundizar hoy, ¿es una vida que es con más libertades o con más controles? ¿Cómo anda, Roxana? Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Juan, Diego, ¿qué tal? ¿Qué pregunta me tiras acá? Busco la bola de cristal y les cuento. No, ojalá supiéramos, ¿no? qué se viene. Por eso esta idea de jugar con los futuros, analizar indicadores, ver para dónde va la tecnología. Y bueno, hay cosas buenas y hay cosas malas. Da un poco a veces de miedo. ¿Vieron cuando vemos esas series como Black Mirror, vemos el Super Control? Hay una cuota de verdad en eso, ¿no? Todos los días, cuando nosotros accedemos a aplicaciones, usamos el teléfono, estamos dejando un rastro, a veces un rastro voluntario, a veces es involuntario, de todo lo que hacemos, de qué nos gusta, de a dónde vamos, de con quién estamos, y eso se está colectando, ¿no? Y con eso se pueden hacer cosas buenísimas o malísimas. ¿A dónde va ese rastro que vamos dejando? Google obviamente debe ser una gran base de datos de lo que estamos haciendo constantemente en nuestras vidas, ¿no? ¿Te imaginas, no? Siempre cuando hablo con adolescentes y te cuentan todo lo que hacen y yo les digo después, bueno, pero ustedes están con el teléfono, ¿no? Sí. ¿Y el teléfono tiene activado el GPS? Sí. ¿Y tienen aplicaciones ahí? Bueno, ¿alguien sabe a dónde vas? ¿Hasta con quién dormís? Imagínate, un teléfono al lado del otro, una cierta cantidad de horas. Dormiste en ese lugar con esa persona. ¿A qué gimnasio vas? ¿A qué súper vas? ¿Por qué ruta vas a tu trabajo? ¿Volvés? ¿Con quién estás? Todo eso se está recolectando. Y un poco, tal vez porque la tecnología fue más rápido que las leyes, es que no tenemos mucha protección en cómo esos datos se usan, y para qué se usan, y para qué se usarán en el futuro, ¿no? Uno de los países que mejor administró el tema de la pandemia, el tema del coronavirus, fue Hong Kong. Y Hong Kong lo que hacía era hipercontrolar todo con las aplicaciones a través del teléfono. Entonces, cuando vos entrabas a una clase en una facultad, te decía, mire, el alumno A, C y F han tenido coronavirus, el profesor la semana pasada ya se recuperó, el asiento ya estuvo sentado antes Diego, que Diego tuvo un contacto estrecho. Entonces, cuando ibas al subte, sabías cuántas personas estaban con controles. Claro. Entonces, eso le daba a algunas personas mucha seguridad para saber en qué ámbito moverse, dónde estar, a dónde ir. Constantemente mandando y contestando chequeos que mandaba el gobierno. Ahora, eso, que te daba una tranquilidad por la cuestión de sanitaria, te estaba generando que el gobierno no solamente
te controle en algo que vos no sabes, sino que ya vos sabías que te estaba controlando y siguiendo, pero hay mucha gente que se siente cómoda con ese hipergobierno que te maneja o que te hace un poco más fácil la vida, ¿no? Es como que da otra tranquilidad eso, al mismo tiempo que le está entregando algo que es hiperpreciado, que es la libertad. Totalmente. Tiene que haber un equilibrio, ¿no? Lo que llamamos un uso justificado y proporcional de los datos. Es decir, si los datos sirven hoy para un objetivo, por ejemplo, se pueden guardar anonimizados, de modo que yo no sea en el futuro rastreable que genere ese dato, pero el dato esté y se acumule y sirva a los fines estadísticos o de control. Hay un equilibrio muy sutil, ¿no? Hay gobiernos muy dictatoriales que están usando esta herramienta para mucho más que el control de una pandemia, si querés, es casi una excusa, o sea, ya venía por otro lado el control. Imagínate esto llevado al extremo, ¿no? Estamos hablando de que se viene, yo sé que ustedes hablaron de, por ejemplo, las ciudades inteligentes, los dispositivos conectados. ¿Qué va a pasar cuando vos quieras ir al shopping y la puerta no se abra porque vos no tenés saldo en la tarjeta de crédito? Suponete. Eso es una cosa totalmente posible. Como eso, el hecho de que la ciudad se conecte, los dispositivos se conecten y exista toda esa nube de información alrededor mío, puede afectarme para bien y para mal. Y está en nuestras manos y en gran medida buscar que el futuro ese que venga nos cuide también en nuestros derechos, ¿no? Roxana, ¿es una cuestión de locura o los dispositivos nos están escuchando? ¿Viste que muchas veces te pasa? Sí, totalmente. Mirá, yo creo que sí, que buscas algo, está buscando farmacia, al decirse en el coche, che, ¿dónde hay una farmacia? Es lo que hablamos con Juan en el corte. ¿Viste que vos decís, si decimos algo de caballo, en un momento vamos a entrar a Facebook y vamos a tener una publicidad de un caballo? ¿Es cierto eso? ¿Lo están haciendo? Sí, yo creo que lo están haciendo. Es un mito. Técnicamente es perfectamente posible, ¿sí? No es un mito, es verdad. No es un mito, no es un mito. De hecho, por ejemplo, una de las cosas por las que nosotros siempre, los que estamos en este tema de derechos y tecnología, siempre abogamos es por algo que se llama el software libre. El software libre es que cuando vos tengas un software, ese software sea público su programación, su contenido. De modo que un programador pueda controlar y ver qué es lo que se están haciendo con mis datos realmente y qué hace ese dispositivo y qué hace ese software en mis dispositivos, ¿no? O sea que hay formas también de que nosotros mismos busquemos la forma de limitar eso, pero sí, es cierto que hay que tener cuidado, es cierto que cuando ustedes vieron al final, cuando instalás un programa y al final te dice, ¿aceptás usted? Y nosotros aceptamos todo rápido. Sí. Cuidado con lo que aceptamos, ¿no? Nadie lee eso. Nadie lee y además una de esas mismas condiciones tiene la característica de que pueden cambiar en cualquier momento y el hecho de que las aceptaste en el pasado se sobreentiende que las aceptás ahora con los cambios. Roxana, muchísimas gracias, ingeniera, por esta nota. Me dejó con miedo. Y eso que todavía en Argentina no se están usando los dispositivos que ya escuchan en los hogares, como Alexa u otros dispositivos que en casas del país más avanzado, que ya directamente te hablan e interactúas con ellos. Los tótem de audio, dice. Muchísimas gracias, Roxana. Nos vamos a reencontrar. Nos parece muy interesante esto. Nos vemos la próxima. A la próxima, cuando quieran. Muy interesante. Gracias. Muy interesante. Pero que se viene. En todo, ustedes ven las películas norteamericanas, las películas. La serie Black Mirror. La serie, todo hay un tótem que parece un parlante que le preguntan a Alexa tal cosa, Alexa tal otra. Amazon está desarrollando un dispositivo para que, según la última compra que vos hiciste en el súper, Amazon te diga, Diego, pasaron 15 días de tu última compra, te está quedando sin aceite. Dice, le vamos a mandar aceite si usted lo desea. Lo está desarrollando con algunos hogares. Nosotros nos vamos, le agradecemos por estar aquí con nosotros y nos vemos la próxima semana. Chau.